tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Bienvenidos a una nueva sesión de salud ocular en línea. El tema de hoy es lentes según tu medida. Estará a cargo del licenciado tecnólogo médico en optometría Guillermo Ramos Meléndez del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio, les recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Licenciado Guillermo Ramos, es un gusto contar con usted el día de hoy. Quedamos atentos, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes y nuevamente agradecido por su asistencia. En esta oportunidad vamos a tratar sobre los lentes según tu medida. Esta presentación está dirigida a la población en general, especialmente a aquellas personas que ya son usuarios de anteojos y aquellas personas que van a utilizar anteojos por primera vez, y también a los padres cuyos hijos necesitan lentes, ¿no? Aquellos padres que van a pasar por la experiencia de que sus hijos van a utilizar lentes. Bien. ¿Qué son los lentes y para qué sirven? Para conocer o darnos una idea de la importancia, de cuán importantes son los lentes, veamos la secuencia de imágenes de este bebé. Inicialmente vemos que este niño se encuentra incómodo, se encuentra fastidiado, le colocan los lentes, inmediatamente cambia su expresión, tenemos ahora un rostro con sorpresa, algo está pasando, seguramente ha percibido algo diferente. Lo que ocurre es que su visión de su entorno ahora es mucho más clara y consecuentemente tenemos que el bebé sonríe, ¿no? Este es el nivel de importancia que tienen los lentes para este bebé. Por ello, los lentes son un producto sanitario, es decir, son un dispositivo que va a colaborar en favor de la salud visual. Los lentes van a ser utilizados principalmente por aquellas personas que padecen algún tipo de error refractivo, por ejemplo, una miopía, una hipermetropía, un astigmatismo, presbicia. Y también va a ser utilizado por aquellas personas que no padecen algún error refractivo, pero que necesitan un nivel de protección. Los lentes van a estimular el desarrollo de la visión en los niños. Es decir, aquel niño que necesita lentes y que utiliza, o va a ser favorable a su desarrollo de la visión. En cambio, aquellos niños que necesitan lentes y que no utilizan estos lentes, lo más probable es que no desarrollen adecuadamente su visión. Estos niños no van a desarrollar adecuadamente su visión y es probable que se instale un ojo perezoso o una ambliopía, ¿no? Por lo tanto, una de las funciones del lente es contribuir al tratamiento del ojo perezoso. En cuanto a los jóvenes y los adultos, los lentes les van a proporcionar mejor calidad visual. Claro, eso va a depender de cuánto desarrollo hayan alcanzado en las primeras etapas de vida. Es decir, el desarrollo que se alcanza en el periodo de la niñez es muy importante para que posteriormente, en nuestra etapa ya de juventud o adultez, se goce de una buena calidad visual. ¿Son necesarios los lentes? Efectivamente, los lentes, si es que participan en el desarrollo de la visión, si proporcionan mayor calidad de visión o otorgan algún nivel de protección, sí son necesarios. Si comparamos la visión con lentes versus una visión sin lentes y encontramos este panorama de nitidez o de grado de visión, definitivamente vamos a preferir los lentes van a ser necesarios, vamos a tener que utilizarlos o vamos a tener que proporcionarlos a los que lo necesitan. ¿Cuál es la base para obtener los lentes correctos? La base para obtener los lentes correctos es la medida de vista o refracción. Este es un procedimiento que se realiza en un consultorio, por ejemplo, acá en la foto, se está realizando la refracción mediante una técnica de retinoscopía, ¿no? En la refracción se van a obtener valores numéricos, y estos valores van a ser necesarios para la preparación de los lentes. Estos valores numéricos van a ser registrados en un formato, en el formato de la receta de refracción, que está preparado justamente para registrar todos los parámetros necesarios. Tenemos, por ejemplo, el campo de la visión de lejos, el campo de la visión de cerca, tenemos tanto para el ojo derecho como para el ojo izquierdo, tenemos la zona de las esferas, zona del cilindro, zona del eje, zona de la distancia interpupilar y zona de la agudeza.
que se haya alcanzado con los lentes. Tenemos aquí, ya que hemos visto un poco de la receta, vamos a aprovechar y vamos a reconocer los errores refractivos mediante una lectura de la receta. A ver, tenemos acá. Si tenemos nuestra receta y vemos que en la zona de las esferas encontramos números que están acompañados de signos negativos y la zona del cilindro y del eje están libres, no hay ningún registro, entonces nos encontramos ante una miopía. Por el contrario, si en la zona de las esferas encontramos números que están acompañados de un signo positivo, en este caso nos vamos a encontrar frente a una hipermetropía. Tanto para la miopía como para la hipermetropía, el cilindro, la zona del cilindro y la zona del eje van a estar vacías, no van a llevar registro. Ahora, estos registros recién van a aparecer cuando nos encontramos ante un astigmatismo. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos registros en la zona del cilindro y la zona del eje. Mientras que en la zona de las esferas puede o no haber algún registro. Ya, con este ejercicio, ya los que tienen su receta pueden verificar y darse cuenta a qué tipo de error refractivo pertenece. ¿Qué material es recomendable para el uso de los lentes? Los materiales recomendables son aquellos que hayan alcanzado un alto grado de desarrollo, ¿no? Estos son los polímeros plásticos. Estos van a brindar una buena calidad visual y seguridad. En cuanto a los niños, jóvenes y adultos, es recomendable la resina por su alta calidad óptica. Y si se trata de deportistas, el policarbonato por su alta resistencia al impacto es recomendado. Justamente esta característica de alta resistencia al impacto del policarbonato hace que también sea recomendado, sobre todo en niños pequeños, por los especialistas. Vamos a comentar un poco sobre la presbicia. La presbicia viene a ser la dificultad en la visión de cerca, es decir, la persona presenta dificultad para ver el celular, para leer un texto escrito, para poder ensartar el hilo en la aguja. Es decir, esta dificultad que se presenta es ocasionada por una disminución de la capacidad de la acomodación. Esta disminución de la capacidad de acomodación se origina por una pérdida de la flexibilidad de la acomodación, que es parte del proceso normal de vida del ojo. Y los síntomas de la presbicia por lo general aparecen en mayores de 40 años. El diseño del lente, en esta tenemos la foto de 3 diseños. En la parte superior les muestro el diseño de un lente monofocal. El lente monofocal va a poder cubrir un solo poder. En la zona media tenemos el lente bifocal. El lente bifocal consta de 2 zonas, una zona superior y una zona inferior. La zona superior va a poder cubrir el poder para la visión de lejos, cuando se necesite la visión lejana, y también puede cubrir el poder de la visión intermedia cuando se necesite visión a distancias intermedias. Y la zona de cerca principalmente es para visión de cerca. El lente multifocal, cuando lo tenemos montado ya en los anteojos, se ve casi como un lente monofocal, no se ve divisiones. Pero estructuralmente se le pueden encontrar zonas. Tenemos una zona superior, en la zona superior tenemos ya el poder que va a trabajar la visión lejana. En la zona media, en el corredor, tenemos la zona para la visión intermedia a distancias, por ejemplo, del trabajo con una computadora. En la zona inferior vamos a tener la zona para el poder de cerca, para poder, por ejemplo, tener distancias de trabajo de una lectura de un libro impreso, por ejemplo. El lente multifocal tiene zonas periféricas de aberración, donde la visión es menos nítida. Como ven, el lente multifocal tiene mayor desarrollo en su estructura, ¿no? En el caso de los niños, jóvenes y adultos antes de la presbicia,
el lente monofocal es suficiente para cubrir sus necesidades de visión en todas las distancias, visión lejana, intermedia y cercana. En cambio, en los adultos con presbicia, ellos también pueden utilizar lente monofocal. Por ejemplo, si se trata de un adulto con presbicia y que su visión de lejos es buena, suficiente con su lente monofocal para trabajar visión de cerca o una visión intermedia. Ahora, si es un adulto con presbicia y tiene problemas tanto para visión de lejos y visión de cerca, podría utilizar dos anteojos, uno preparado con el poder para lejos, para la visión lejana, y el otro para la visión cercana. Los bifocales y multifocales. Los niños y los jóvenes también podrían utilizar diseños bifocales o diseños multifocales, siempre y cuando se haya perdido o haya una alteración en la capacidad de la acomodación, por ejemplo, cuando se trata de una cirugía de catarata. En el caso de los adultos con presbicia y que tengan problemas tanto para visión de lejos como visión de cerca, podrían optar por lentes bifocales o lentes multifocales. Es importante aquí mencionar el caso de las personas de edad avanzada, las personas de la tercera edad. Cuando tenemos a alguien de la tercera edad que necesita lentes y que los va a utilizar por primera vez, supongamos que nunca ha utilizado nada, no es conveniente que utilice los lentes bifocal o lente multifocal, porque las limitaciones propias de la edad puede hacer que no utilice adecuadamente las zonas de visión y puede exponerse a riesgo de no percibir bien los objetos o las distancias, tropezar y caerse. En cuanto a los lentes y la necesidad visual, esto lo vamos a explicar con un ejemplo. Aquí tenemos a una persona de sexo masculino, su edad es de 55 años, su visión de lejos está buena, tiene el ojo derecho 20/20, en el ojo izquierdo 20/20, esto significa que hay muy buena visión. Su error refractivo es leve, tiene una hipermetropía de 0.50 en el ojo derecho y una hipermetropía igual de 0.5 en el ojo izquierdo. Su adición para la visión de cerca es de 2.50 para ambos ojos. Esta persona ha alcanzado muy buena visión de lejos y de cerca, es decir, lee toda la cartilla de prueba hasta las letras más pequeñas con total normalidad. Sale conforme del consultorio, manda a preparar sus lentes para cerca y después de unos días regresa incómodo a preguntar qué pasó, por qué no puede trabajar bien con sus lentes. Lo que ocurre es que a estos factores que se ha evaluado era necesario revisar la profesión. El señor era un ingeniero de sistemas cuyo trabajo, largas horas del día, es con una computadora que está ubicado a aproximadamente 50 centímetros o un poquito más. Esa exigencia visual que tiene no es cubierta con un lente para visión de cerca, en la que las distancias son a 30-35 centímetros. Por lo tanto, el señor, para poder ver su pantalla, tenía que acercarse y adoptar una postura incómoda. Teniendo en cuenta la profesión, la adición para la visión cambia. En este caso ya no se va a utilizar una visión de cerca, sino va a ser una visión intermedia y el poder de 1.5 será suficiente. Entonces, es necesario tomar en cuenta que el requerimiento visual está relacionado en función a la profesión, así como a la distancia de trabajo. Tener en cuenta la necesidad visual va a evitar inconvenientes. Los lentes y la protección ultravioleta. Todos los lentes deben llevar protección ultravioleta al 100%, ¿no? Tanto sean lentes oscuros o sean lentes transparentes. Esta protección va a ser evaluada con un equipo, como el que está en la foto. Es un uveómetro que tiene su zona de lectura para ver su nivel de protección. Por ejemplo, en esta foto se está probando este lente y se visualiza que el marcador sigue en 0. ¿Qué significa? Que el lente no lleva protección. Entonces, no es recomendable ponerlo en una montura. Este otro lente
que la lectura sí está marcando 400, sí lleva la protección, por lo tanto, este lente sí está apto para ponerse en una montura. Los lentes oscuros, con más razón, deben siempre marcar 400 nanómetros. No se debe utilizar un lente oscuro que no lleve la protección ultravioleta. Los tratamientos antirraya para los lentes viene a ser un proceso que le confiere al lente mayor resistencia al rayado para que tenga mayor duración y resista la manipulación. Pero se debe tener en cuenta que no existe aún un lente que resista al 100% los rayones del uso diario. Cuando los rayones ya afectan la zona central de visión, es momento de cambiar de estos lentes. En cuanto a los lentes y tratamiento antirreflejante, vamos a ver, por ejemplo, en la figura, en el lado izquierdo, vemos la lente que tiene tratamiento antirreflejante versus el lado derecho que no lo tiene. Entonces, el lente antirreflejante permite que haya mayor paso de luz, disminuye los reflejos que provienen de fuentes de luz como los focos, los postes o los faros de los carros. La visión será más nítida, va a mejorar los contrastes y los colores se van a apreciar mucho mejor. Entonces, todos los lentes deberían llevar su tratamiento antirreflejante. El índice de refracción del lente, esta es otra propiedad de los lentes, y representa la medida del cambio de velocidad de la luz al pasar de un medio a otro. De manera práctica podemos decir que a mayor alto índice el lente final va a ser más delgado. Por eso es que se escucha que si tienes medida alta, utiliza alto índice. Existen diversos índices disponibles. Por ejemplo, tenemos el índice 1.50, el 1.59, el 1.60, el 1.67, el 1.74 y otros. En este ejemplo, para una medida de una miopía de 6 puntos, se puede observar cómo al utilizar un índice de 1.50, el espesor central está en 2 milímetros, y si utilizamos el extremo, un índice de 1.74, su espesor central se reduce hasta 1.1 milímetros. Entonces, tomar en cuenta los índices de refracción del lente nos va a permitir adelgazar el lente y que quede pues, más estético o mejor adaptado a la montura. Conocer la geometría del lente, en qué zona es más gruesa, en qué zona es más delgada o dónde están ubicadas las curvas, es importante para predecir justamente cómo va a ser el resultado al momento de adaptar a la montura. Entre otros parámetros, como por ejemplo vamos a poder programar mejor la ubicación del bisel. La geometría del lente, de manera gráfica, podemos ver que, por ejemplo, en esta imagen, que es un lente positivo, que es utilizado para corregir hipermetropías, todos ellos van a tener el mayor grosor en el medio. Mientras que el lente negativo, que es utilizado para corregir las miopías, los grosores en el medio van a ser menores. Eso nos permite más o menos tener una idea de dónde podrían quedar los grosores al momento de elegir el lente y la montura o el aro de la montura. En este ejemplo podemos verlo. Vamos a revisar el ojo derecho de esta receta. Tiene las medidas de esférico de -2 combinado con un cilindro de -5 a 180 grados. Vamos a crear nuestra cruz y vamos a ubicar los ejes. Por ejemplo, vamos a ubicar, como estamos trabajando el ojo derecho, ubicaremos el eje de 180 grados, está acá. Ese eje corresponde al eje de 0, 180 grados, es el meridiano horizontal. Bien. El poder de -2 lo vamos a ubicar donde dice el eje, aquí va a estar el -2. Eso significa que el grosor del lente que les corresponde a un poder de -2 va a estar ubicado en la zona o el meridiano de 0 y 180 grados. Mientras que a 90 grados del mismo, o sea, en el contraeje, vamos a tener la zona de mayor grosor, que corresponde a 7, que es el resultado de la suma de 2 de la esfera y 5 del cilindro. Por lo tanto, conviene para un lente con estas características utilizar una montura cuya altura
no ocupe las zonas de mayor grosor. Es decir, la altura debe ser pequeña o lo suficiente como para que los grosores no sean muy pronunciados. Si se elige una montura con un eje vertical grande, en este caso, por ejemplo, la zona inferior va a ocupar zonas de mayor grosor. Con ello, más o menos, viendo la receta, ya tenemos una idea de dónde puede quedar las zonas de mayor grosor. Los lentes fotocromáticos. Los lentes fotocromáticos son aquellos lentes que van a cambiar la tonalidad dependiendo de la intensidad de luz. Estos lentes van a brindar comodidad frente al deslumbramiento que causa la exposición a ambientes exteriores o días soleados, ¿no? Todos podemos utilizar lentes fotocromáticos, pero sobre todo aquellas personas que son altamente sensibles, como es el caso de las personas con albinismo. La montura oftálmica, como habíamos visto anteriormente, va a estar en función a las características del lente. Las tenemos en diversos diseños. Por ejemplo, acá vemos una montura pediátrica que es especial para los niños. Es una montura con ausencia de partes metálicas, es sumamente flexible, resistente a la manipulación propia que hacen los niños. Y las monturas de protección que en algunos casos se necesitan, son, por ejemplo, para los deportistas o para algunos grupos ocupacionales que requieren mayor seguridad en sus ojos. Quisiera comentarles de un punto del tema de óptica, que es el centrado oftálmico. Todo lente, la mayoría de los lentes tienen una zona que se llama centro óptico. Este centro óptico, al ser montado en el anteojo, este lente al ser montado en el anteojo, ese centro debe coincidir con la pupila. Debe quedar así. Por ejemplo, en este anteojo, en este lente, su centro óptico está coincidiendo con la pupila, entonces tendremos un centrado correcto. Si el centro óptico del lente no coincide con la pupila, vamos a tener un centrado incorrecto. ¿Qué ocurre en un centrado incorrecto? Pues puede haber un efecto prismático, puede causar fatiga muscular, puede causar distorsión de la imagen, incluso una visión doble. Nuestros ojos a simple vista no pueden detectar dónde se encuentra ese centro óptico, por lo que será necesario utilizar un equipo, que en esta foto es un lensómetro. Este lensómetro tiene en su pantalla todo el resumen de la receta, que nos permite realizar la verificación. Por ejemplo, para un paciente que necesita el centro óptico ubicado en una distancia pupilar de 30 milímetros, cuando se realiza la evaluación debe marcar los 30 milímetros y ningún efecto prismático inducido. O sea, los prismas deben estar en cero. Y la medida que corresponde, claro. En este caso tenemos para el ojo derecho, tenemos que se trata de una medida de esfera de menos 15,75 con un cilindro de menos 2 ubicado en un eje de 21 grados con prismas 0,00 a una distancia pupilar de 30,1. Este lente está centrado. En este paciente el otro ojo también se ubica a 30,1 milímetros, entonces hay que evaluar a esa distancia cómo se está encontrando, y en este caso sí tenemos la presencia de un prisma de 4,25 dioptrías, base nasal, un poco de prisma en la base inferior de 0,50. ¿Qué significa? Que el centro óptico del lente no está coincidiendo con el centro pupilar que se necesitaba. En este caso, a ver los problemas que se han mencionado, ¿no? Cuanto mayor descentrado exista, mayor inducción prismática va a presentar. Por lo tanto, este lente no es apto para el uso. En resumen, los lentes, para obtener los mejores lentes según nuestra medida, nosotros debemos acudir a un centro que garantice la atención adecuada, que cuente con personal capacitado y con experiencia.
para que reciban toda la orientación necesaria que sus ojos se merecen, ¿no? Tengan mucho cuidado en el caso de los niños, ¿no? Muchos niños no van a quejarse de sus lentes porque creen que así debe ser, así debe verse. Por lo tanto, si es que ese lente está mal preparado, puede afectar su desarrollo de la visión. Otro consejo que les brindo es que acudan a su consulta de acuerdo a los controles que le dicta su especialista, ¿no? Hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna consulta, gustoso de responder. Muchísimas gracias, licenciado Guillermo Ramos, por esta excelente presentación. Tenemos algunas preguntas que nos han realizado los participantes. Nos preguntan si existe un periodo de adaptación en los lentes, a los lentes. Sí, los lentes, cuando es la primera vez que van a utilizar anteojos, tenemos que pasar por un periodo de adaptación. Si los lentes están bien formulados, bien preparados, ese periodo de adaptación puede ser breve, ¿no? Raras veces el periodo de adaptación se prolonga. Efectivamente, existe un periodo de adaptación que va a variar también dependiendo de la medida que tenga, ¿no? Si es una medida leve, la adaptación puede ser hasta inmediata, ¿no? Si es una medida alta, por ejemplo, un astigmatismo alto, y el paciente nunca ha utilizado anteojos, probablemente la adaptación tarde un poco, ¿no? Incluso algunas veces no se suele dar toda la graduación para que haya una adaptación escalonada, ¿no? Pero felizmente los ojos, con una correcta graduación y una buena preparación del lente, se adaptan. Nos preguntan también qué partículas actúan en los lentes de cristal y de resina para brindar protección contra la radiación en los lentes fotocromáticos y si son iguales en ambos. La radiación, bueno, en el caso de los lentes fotocromáticos, la masa del lente o la superficie del lente, eso depende mucho del proceso o procedimiento de fabricación o de la tecnología que hayan utilizado. Ciertas partículas fotosensibles van a activarse cuando haya presencia de radiación ultravioleta. Esto es conveniente porque necesitamos en los lentes fotocromáticos que estén activados cuando salgan a exteriores, mientras que alcancen una transparencia razonable o una muy buena transparencia cuando están en ambientes interiores. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también cuáles son los signos de que mis lentes no son los correctos según mi medida. Bueno, en todo caso, podría ser que no acepte o no tolere el anteojo. Podría ser. Les voy a comentar un caso. A ver, hace varios años, más o menos en el 2015, una mamá llega al consultorio con un bebé de 3 años, casi 4, y me dice que el bebé no tolera sus lentes, rechaza sus lentes, más o menos lo que se pregunta me dice, ¿no? El niño rechaza sus lentes, cosa que no hacía con sus lentes anteriores. Después de la evaluación hemos encontrado que este niño, la medida nueva que le habían entregado, estaba correcta, estaba de acuerdo a lo que el niño necesitaba. Pero la fabricación, la elaboración del lente tenía un efecto prismático en el eje vertical, desplazado más o menos a 10 milímetros. Definitivamente una inducción prismática en el eje vertical es peor. Este niño apenas le ponían el lente, lo jalaba, se lo quitaba. Cuando se le devolvió a su centro óptico que lo preparó y se le pidió que regrese para su verificación, este niño aceptaba muy bien los lentes y desarrolló sus actividades con normalidad como antes. Entonces, uno de ellos va a ser justamente algún síntoma de rechazo hacia los lentes. En el caso de los niños, felizmente en ese caso presentó la queja, y hay que tener en cuenta que muchos niños no lo van a hacer.
Por eso es muy importante que los pacientes pediátricos vayan a un centro garantizado para la confección de sus lentes. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también qué medida deben tener los lentes llamados de descanso. Los lentes de descanso, ese es un nombre coloquial, es un nombre que no aparece en la literatura científica. Lente de descanso se le dice a aquellos lentes que tienen muy baja graduación o graduación cero, ¿no? Entonces, ¿qué medida debe tener un lente de descanso? Mm, Podría ser, en todo caso, si quisiéramos tomarlo en ese sentido, podría ser una graduación mínima y que sea utilizado principalmente para los momentos en el que requiere o va a tener mayor exigencia visual, ¿no? Por ejemplo, algunos astigmatismos de muy baja graduación, como son 0,25, o una esfera positiva de 0,25, pese a que tienen una medida muy pequeña, les resulta significativo a las personas que las padecen. Una persona que tiene medidas muy pequeñas es muy sensible a sus cambios de visión. Entonces, en estas personas, si se les pone este tipo de graduación, 0,25, por ejemplo, y les resulta significativo, entre comillas, le conocen como lente de descanso, ¿no? Y lo utilizan para los momentos de mayor exigencia visual, ¿no? No es necesario que esté todo el tiempo con su lente, es opcional su uso. Nos preguntan si se recomienda la corrección monovisión en pacientes pediátricos posoperados de cirugía de catarata. Esto va a depender mucho del criterio del médico oftalmólogo pediatra que vea estos casos. Por lo general, ellos valorarán qué tan necesario sea aplicar ese tipo de técnica. Actualmente, la tecnología está muy desarrollada y no necesariamente desarrollan ese tipo de procedimiento, porque ahora un niño muy pequeño puede utilizar de repente un lente de contacto o en algunos casos su lente intraocular, o sus lentes aéreos. La elección de este tipo de casos, al tratarse de un paciente pediátrico, es especial, requiere mucho entrenamiento y debe estar supervisado siempre por un médico oftalmólogo pediatra. Muchas gracias, licenciado, por la respuesta. Nos pregunta si se puede usar los lentes bifocales si se tiene miopía. Sí, la miopía, dependiendo del valor que uno tenga, de la miopía que el paciente tenga. Por ejemplo, ¿no? Los lentes bifocales para un paciente miope, por ejemplo, que tenga 50 años y que tenga una miopía de 2 puntos, este paciente, su principal problema de visión va a ser en visión lejana. Y cuando ve de cerca y no utiliza ningún lente, va a leer bastante bien. Entonces, en este caso, no sería conveniente. Pero si tenemos una miopía que tiene un poder demasiado alto, o un poder lo suficiente como para que interfiera también en su distancia de lectura cómoda, podría utilizar un lente bifocal, claro. Muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, ¿cada cuánto tiempo se tienen que renovar los lentes? Los lentes se renuevan cada vez que cambia la medida de vista. Y eso va a depender de la edad del paciente. La medida de vista puede cambiar más rápido cuando son más pequeños porque están en una etapa de desarrollo acelerado, por lo que los controles son más cortos. Ese es uno de los factores por los que se tiene que cambiar la medida, los lentes, junto con la medida. Pero también hay que tener en cuenta que si los lentes están rayados, no están aptos para uso, no deben esperar a la consulta para cambiarlos, deben renovarlos inmediatamente con la receta que tengan hasta su nueva consulta. Nos preguntan también
¿Con qué productos debemos limpiar los lentes? La limpieza de los lentes, actualmente existen productos en el mercado que uno puede adquirir que están a base de sustancias que tienen una dilución de alcohol isopropílico, ¿no? Podrían utilizarse, ¿no? De manera casera, el lente puede limpiarse con una solución de un champú neutro, un champú suave, agua, limpiar todo, el lente, la montura y secarlo con un paño microfibra limpio o si no con un papel higiénico de textura muy suave, ¿no? Eviten utilizar el alcohol isopropílico puro, porque el alcohol isopropílico puro es inflamable. Tener mucho cuidado con la manipulación. Muchas gracias por la respuesta. Y finalmente nos preguntan cómo debe ser el examen de agudeza visual y cuál es la diferencia del examen computarizado. El examen de agudeza visual se realiza en condiciones ya establecidas, ¿no? Eso se realiza bajo la supervisión de personal capacitado para poder medir cuál es la capacidad de visión a determinadas distancias y poder hacer el registro adecuado, ¿no? Que va a servir para tener un pronóstico de su visión o hacer la derivación correspondiente. El tema de la computarizado, de repente se está refiriendo a la medida de vista computarizada. Esto ya es mediante un equipo, es un equipo en el que automáticamente se calcula el grado de la medida de vista que tiene el paciente. Ahora, este valor que nos arroja el equipo computarizado o autorrefractómetro debe ser verificado con una posterior sesión ya en un examen con el especialista, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado tecnólogo médico en optometría Guillermo Ramos Meléndez. ¿Algunas recomendaciones finales para todos los participantes? Gracias por la invitación y como una recomendación les diría que acudan a su centro oftalmológico de confianza y reciban la orientación adecuada. Tengan bastante cuidado con el tema de los niños porque ahí hay que recalcar que es ellos en la etapa donde el desarrollo de la visión se está ejecutando, por lo que se debe tomar en consideración que los lentes formulados a esa edad deben ser los adecuados para mejorar su visión y ellos tengan posteriormente gozar mejor capacidad visual, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, licenciado tecnólogo médico en optometría Guillermo Ramos Meléndez, por acompañarnos el día de hoy y por brindarnos toda esta información muy importante. Muchas gracias. Esperamos contar con usted para próximas telecapacitaciones. Gracias.